¿Qué tal amigos y amigas que están siempre al pendiente de un podcast más en este podcast Moreno a través de Multivisión Canal 3, el de los mejores eventos? Hoy tenemos siempre un invitado especial para podérselos presentar a usted que está al pendiente de la programación en la televisión a través de la red de cable y también a las personas que nos ven en redes sociales. Recuerde, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y también a través de TikTok. Soy José Moreno y para mí es un placer estar acá, siempre para poderles presentar una trayectoria, una nueva vida, un emprendimiento a un artista. Pero hoy tenemos a un invitado especial que quizás muchos de ustedes ya lo conocen y a quienes no también van a conocerlo, van a saber cuál es su trayectoria y por qué él está acá con nosotros acompañándonos. Así que para iniciar le vamos a dar la bienvenida al profesor Sergio Najarro. Él es nada más y nada menos que el actual director técnico del equipo Toros de Tacisco. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Multivisión. Buenas noches, ¿cómo está José? Agradecido por la invitación de estar hoy en su programa y siempre es un honor, un gusto poder acompañarlos en esta clase de programas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe, por acompañarnos porque sabemos que tendrá distintos compromisos familiares, también aparte de estar en la preparación del equipo, momentos de descanso y a veces se piensa que se está descansando, pero siempre se está analizando alguna estrategia o algún otro compromiso, ¿verdad? De cómo solventarlo. Así que le queremos agradecer por ese tiempo, poder dedicarlo para venir acá a platicar con nosotros y por supuesto con las personas que nos están viendo. Para iniciar nos gustaría que usted pueda describir quién es Sergio Najarro. Bueno, soy un buen amigo, un buen ciudadano tacisteco, gracias a Dios nacido en ese pueblo del sur de Guatemala. Trato de ser mejor persona cada día. Me gusta ser muy amigo, me gusta ser muy amable, muy educado con las personas. Mis amistades lo saben, mi familia lo sabe y pues eso es algo muy importante. Excelente, profe. Y nos gustaría saber también cómo nace esa pasión por el fútbol, porque su carrera ha sido en el fútbol, puede ser principalmente como jugador y ahora ya como un director técnico con experiencia y con muchos triunfos. Sí, la vida me dio sorpresa porque en realidad de niño mi deporte favorito, o sea, mi pasión era por la natación. Lo practiqué en mis inicios, estando en primaria. Fui seleccionado departamental de Santa Rosa, fuimos a 4 Juegos Nacionales representando a Santa Rosa en el deporte de natación, que era el que me apasionaba, pero de tanto pasar nadando y de tantas horas de pasar entrenando, se me complicó una vez un constipado y por recomendación médica hacia mi mamá, le dijo de que tenía que retirarme un poco del agua y que tenía que cambiar de deporte porque me estaba enfermando mucho y pues bueno, es donde empiezo a irme al campo de fútbol municipal, que ahora es el Estadio de las Calaveras, y empecé a ser amigos del barrio de ahí y ya me empezó a gustar llegar todas las tardes. También practiqué voleibol, que fuimos a algunos juegos departamentales representando a Tacisco también. También me gustó practicar el básquetbol en torneos municipales en mi pueblo. Y pues por último me quedé con la pasión del fútbol. Me empezó a gustar más porque fue el deporte que más empecé a practicar después de la natación. Ya lo practicaba en escuela, para los recreos. Empecé a ser seleccionado de mi escuela, la escuela tipo Federación Dr. José Arevalo Bermejo. Desde segundo año de primaria, tercer año de primaria, ya jugaba con los mayores y en fin que así me empecé a desarrollar y empezó a crecer la pasión por este deporte y luego paso a los básicos y jugando al fútbol. O sea, para mí todo era fútbol, era en mis tiempos libres no podía pensar en otra cosa que tener un balón en los pies y estar jugando en la cuadra donde vivía, en el barrio Calvario. Hacíamos porterías ahí con piedras improvisadas en la calle frente a la casa de los abuelos y eran todas mis tardes y no me iba a la cancha municipal y así fue pasando toda mi niñez. Profe, con respecto a los estudios, ¿algún título o profesión que se tenga? Sí, yo estudié toda mi etapa de primaria en escuela tipo Federación.
comencé estudiando los básicos en el Instituto Humberto Najarro Virula de Tacisco, que es el nombre de mi abuelo, y me porté muy mal. Era un tipo muy indisciplinado. Me recuerdo que le quebré la pila del patio al director y se me hizo un gran problema. Me salía de clases, me gustaba pasar solo en la huerta o en los patios o en la cancha de fútbol del instituto, y terminó hablando el licenciado Enio León, que era primo de mi papá. Lo mandó a llamar y le dijo que ya no me aguantaba más, que no me quería expulsar para no complicar los estudios, pero que necesitaba que me cambiara de establecimiento. Mi papá vino a hablar con don Neto Páez y pues me cambiaron a estudiar a Chiquimulía, al Porvenir. Y es ahí donde ya cambia mi vida, porque comencé viajando, conocí muchos amigos importantes en Chiquimulía en esa edad y empecé a convivir más con gente de Chiquimulía que de Tacisco. Y luego me fui, bueno, acá en Chiquimulía fue donde comenzó mi carrera deportiva, y saltándome un poquito eso, me fui a vivir por cuestiones del fútbol a Zacapa, y es donde me empiezo a estudiar el diversificado, un bachillerato en el Putzey Álvarez, y después quise iniciar la universidad, pero me salió un viaje a Estados Unidos a mis 20 años, mis 19 años, y me fui por 4 años y ya volví. Y luego es que me retiro del fútbol activo a mis 24 o 25 años y empiezo a estudiar para sacar la licencia C, luego la B, luego la A, que es la que actualmente tengo, para tener estas licencias, y me puse a estudiar en la Federación Nacional. Excelente, profe. Con respecto a este recorrido en el proceso de la educación, también lo que indicaba es que se puede conocer a más personas, y uno nunca sabe que incluso con el pasar de los años se vuelven a encontrar y pueden relacionarse de una mejor manera, o incluso a nivel profesional, o en este caso a nivel deportivo también pueden reencontrarse con personas de hace muchos años. ¿Le ha pasado en esta ocasión? Sin duda, sin duda. Bueno, el fútbol ha sido el puente que me ha unido a muchas amistades que dejé de ver desde mi adolescencia, buenos profesionales que conocí en esta carrera del fútbol. Como jugador los dejé de ver muchos años, algunos también se pusieron a estudiar para ser técnico, porque muchos creen que ser entrenador profesional es solo de agarrar la tabla y unas hojas y irse a parar uno a la orilla del campo. Solo ya tener el panorama. Es bastante complicado, es bien difícil, porque hoy en día, inclusive aún más, la federación se ha puesto muy exigente en el tema de la preparación académica y todo ese tema de las actualizaciones. Estaba sabiendo que la federación quiere poner como carrera universitaria, inclusive ya legalmente, esta carrera con el tema de las licencias, y no es fácil, no es nada fácil el estar recibiendo los cursos, el estar viajando a Guate, al proyecto GOL. O sea, se requiere de dinero, se requiere de tiempo, de dedicación, y ahí es donde empiezo a ver a compañeros que tuve en el pasado, amigos con los que conviví, y que por medio de este deporte los reencontré y empezamos a tener comunicación de nuevo, ¿verdad? Ahora ya de adultos. Con respecto al tema familiar, ¿cómo fue esa relación en ese entonces? Porque comentaba que tuvo que viajar a Zacapa y allá fue donde estudió el diversificado, y después pues se emprende camino para poder ganar esas licencias y a poder tener mayor profesionalismo en el ámbito del deporte. Pero ¿cómo es la relación con los padres o con demás familia al momento de poder tener esa distancia, ese distanciamiento? Y además muchas veces los seres humanos necesitamos esa afinidad con los padres por algún consejo, o con hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa relación con los padres? Fue una etapa muy difícil para mí, porque a mi papá le apasionaba el fútbol, le apasionaba mucho. Yo me ausenté de mi casa, me independicé, les digo yo siempre, de mis viejos a los 15 años. O sea, a los 15 años yo empecé a trabajar, yo empecé a crecer como persona, como profesional.
Me ausenté totalmente muchos años de mi familia, de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá, y me tocó que remar contra corriente muchas veces, pero Dios ha sido muy justo y muy bueno conmigo. Yo por eso le estoy agradecido todos los días porque me ayudó en momentos muy difíciles, que todas esas vivencias que tuve como educación de la propia vida me está sirviendo ahora que trabajo en esta carrera, que trabajo de entrenador, explicarle a los jóvenes de cuál es el camino indicado. Yo en esa época no tuve un amigo, a mi viejo lo tuve lejos siempre. Me entró una rebeldía por no querer volver a casa, por orgullo. No quería volver derrotado, yo quería demostrar que podía salir adelante, y todo eso me hizo tropezar muchas veces, pasar momentos muy difíciles en la vida que muy poca gente, tal vez que en ese momento estuvo cerca de mí, se enteró. Muchísima gente de este sector del país, amigos de acá de Chiquimulía, Guazacapán, de Tacisco, no lo saben, pero fue una vivencia muy difícil, pero que yo también estaba consciente de que había afrontado de esa manera la vida y no me tenía que rendir. Pero sí fue muy difícil porque uno en esa edad necesita del apretón de mano del viejo, de la palmada en la espalda, de un consejo, de un abrazo. Y pues yo no lo tuve por la distancia, no porque mi papá o mi mamá no lo quisieran hacer, sino que siempre estuve lejos. Entonces me tocó que vivir muchas cosas solo, muchas alegrías también, mucho aprendizaje, pero hoy en día lo entiendo que Dios me estaba preparando para hacerme un buen profesional y una mejor persona a esta época de mi vida. Así es que estoy muy agradecido con Dios también por eso, porque primero me educó y me pegó duro por medio de la vida, pero me preparó para ser mejor profesional hoy en día. Excelente, profe. Yo creo que muchos lo podremos notar, que quizás las vivencias, no todo quizás difícil, porque también hay cosas buenas, sí. Ayudan a construir el carácter de una persona, y con el paso de los años es donde más se ve reflejado, y al lograr los éxitos también se refleja la disciplina que una persona trae consigo durante el trayecto de la vida. A las personas que nos están viendo en casa, pues gracias por estarnos acompañando, o en las redes sociales. Vamos a ir a una pausa muy breve, siga con nosotros, regresamos para conocer más de nuestro invitado especial, el profesor Sergio Najarro, quien está acá con nosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos.